Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo, que la verdad es que no sé qué título le voy a poner, venimos a comentaros qué vimos en el Celsius, lo que nos pareció y pues alguna cosilla más. ¿Qué tal? Muy bien. Que no has dicho nada, digo, Pues, te voy a tener que presentar no, pero yo siempre bien. Ah, sí, vale. Bueno, pues la voz sensual y yo hemos venido para hacer un breve, bueno, breve no va a ser breve, ¿para qué nos vamos a engañar? Un resumen de lo que nos ha parecido el Celsius, de las charlas a las que fuimos, de toda la gente que conocimos, porque el año pasado yo hice algo parecido con Rolly, pero este año ha sido imposible. Con Rolly, con Emma, ha sido imposible ponernos a grabar, con Emma salgo en algunos vídeos que ya veréis, pero no era lo que nosotras teníamos pensado y no podíamos dejar la oportunidad de comentar lo que nos ha parecido a nosotros el Celsius. El suyo es el primero, para mí es el segundo, y nada, pues me he traído la chuleta del programa de este año, que la portada para este Celsius me ha encantado, ya me gustó la del año pasado, esta me ha flipado todavía más, así que nada, vamos a empezar. Bueno, igual que el año pasado, creo que a lo largo de todos los días, desde el miércoles al sábado, hubo exhibición de esgrima antigua en el parque que había justo al lado de donde estaban las carpas del Celsius y demás. Vale, el miércoles, a lo primero que fue la voz sensual fue a la presentación del libro Atrapados en el Tiempo. Sí, que estuvo bien porque por lo visto es un libro en el que el autor lo que ha hecho es explicar los distintos tipos de bucles temporales que puede haber en una peli, en un libro, y pues dependiendo de las teorías que aplican en la peli o en la serie o en el libro, en el juego, en lo que sea, pues te explica un poco cuál es el funcionamiento de ese bucle temporal, qué errores se dan y cuáles no, y pone de ejemplo muchas pelis, muchos libros que hablan de este tema y tiene pinta de estar curioso por lo menos. Yo por mi parte me pasé un ratito por la presentación de Mystical de Martí Tara, que ya la conocí el año pasado y me convenció para comprarme el primer libro de su pentalogía. ¿Que no te has leído? Que no me... Ya empezamos así. No, pero es que, Dios, por dar el dato. Fui y me moló mucho porque de hecho están sacando libros de artes que son una preciosidad. Es que es como las Witch. O sea, es que estoy reviviendo mi infancia y me está encantando. Entonces, es cierto que no me he leído todavía el libro, pero tengo muchas ganas de leérmelo y lo bueno de todo esto es que cuando me lo quiera leer van a estar prácticamente todos publicados ya. Pues van a ser, hemos dicho que van a ser 5, ¿no? En principio, si no me estoy colando, creo que van a ser 5 y tengo muchas ganas de leérmelo, porque Emma de hecho el año pasado se lo compró conmigo y yo creo que ella sí que se lo leyó y le gustó mucho, así que yo os iré contando, pero bueno, escuchar a Martí Tara siempre es un placer y me alegro mucho volver a verla en este Celsius. Bueno, también tenemos que deciros que no vamos a hablar de todas las charlas porque no podíamos ir a todas, había algunas que de hecho eran simultáneas en 2 sitios diferentes y de momento, como no nos ha llegado el giratiempo, no hemos podido ir a todas. Y lo malo era eso, que había ratos en los que decías, bueno, esta charla me da un poco más igual, descanso y me tomo algo, o descanso directamente, y otras en las que decías, vale, hay 3 charlas. Y quiero ir a las 3. A la vez. O sea, fue horrible porque tuvimos que elegir, saltarnos firmas, en fin, vamos por partes, pero que no esperéis que hablemos de todo el Celsius porque no nos dio tiempo a ir a todo, ni mucho menos. A la siguiente charla a la que fuimos, o mejor dicho fuiste, que a mí no me dio tiempo, es a la de Los muertos no pagan IVA de Sergio S. Morán. Sí, que de hecho ya tenéis la entrevista en el canal. Que saldrá por aquí. Y estuvo muy bien porque estuvo él con su compañero, con el que ha escrito El lingotazo, que es el otro libro que acaba de publicar, es una distopía histórica ambientada en 1900 y algo, en una España que no ha perdido todos los territorios que fuimos perdiendo con el paso de los siglos. Y mola porque mantiene el humor de Sergio, pero mete el punto histórico de... Es que creo que se llama James, pero no sí, lo juraría. Diría que sí, que era James. De hecho lo estuvo comentando en la entrevista que le hicimos. Sergio estaba todo el rato metiendo chistes, estuvo muy guay. Me gustó mucho. Yo la verdad es que me quedé con ganas de ir. Pero bueno, luego pude disfrutar un ratito de Sergio porque como estuvimos con la entrevista y tal, pues era como que me lo contara a mí. Si no habéis visto la entrevista os la dejo arriba en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo, porque aunque podéis asustar por la duración del vídeo, que creo que son casi 40 minutos, merece muchísimo la pena porque hay 1000 cortes porque nos interrumpen todo el tiempo, entra gente, sale gente y Sergio nos cuenta las cosas, pues que si ya tenía ganas de leerme el segundo libro, ahora tengo más todavía. La siguiente charla a la que sí que fuimos los dos fue a la de el encuentro con Rosa Montero acompañado por Elia Barceló. Yo aquí tengo que ser sincera y decir que fui a esa presentación por 2 motivos, que son las 2 mujeres que estaban allí. En primer lugar, y el más fuerte y principal, era Elia Barceló. Es una mujer a la que yo conocí el año pasado, que ya había oído hablar de ella como autora, pero no me había leído nada suyo. Hasta el momento tampoco me he leído nada suyo, pero esto va a cambiar pronto porque ya tengo Consecuencias naturales conmigo. Y por otro, porque mi yaya es muy fan de Rosa Montero.
Sí. Y cuando la vi en el programa dije, ay, pues tengo que ir a conocerla porque mi yaya me ha hablado súper bien de todos los libros que se ha leído. Bueno, no podéis imaginaros lo que disfrutamos y nos reímos con esa charla. Estuvo muy muy bien. Fue La súper verdad es que entretenida, sí. nos contaron un montón de cosas del proceso creativo que tienen cada una para escribir y publicar y transmitir sus historias a sus lectores. Cómo empezaron, porque las dos llevan una carrera muy larga ya de muchos años escribiendo y publicando, y era como dos amigos que se estaban tomando un café y que mientras nos estaban contando, pues sí, pues yo he hecho esto otro, y era una pasada. Además es que se pasó en un minuto y eso que estuvimos, creo que eran 40 minutos. Sí, porque para quien no haya ido nunca al Celsius, las charlas son mínimo de 20 minutos y bueno, luego máximo ahí incluso de una hora. Sí, pero bueno, suelen ser unos 40, 50 la minutos. media está entre 20 y todas las que se hacen en la carpa de actividades normalmente son 20 minutos, las que se hacen en el auditorio un poquito más, pero que son charlas muy cortas siempre. Y de hecho yo salí con más ganas de leerme lo de Elia, pero sobre todo de descubrir a Rosa Montero, porque tenía una forma de transmitir muy chula, tiene un montón de libros publicados y lo cierto es que aún no sé por cuál empezar. Así que si os habéis leído alguno de Rosa Montero y os ha gustado, por favor dejadmelo en comentarios, porque de ella no me traje ningún libro porque no sabía cuál traerme, pero tengo que leerme algo de esta mujer sí o sí. La siguiente charla que tuvimos que salir literalmente corriendo porque si no, no llegábamos a la presentación, es A la de la deriva de José Antonio Cotrina con David Lozano. Quiero decir, es que se junta el hambre con las ganas de comer. Es que era una charla que aunque no te interesara a lo mejor el libro en sí, sabías que te lo ibas a pasar súper bien, nos reímos un montón y salimos con muchas más ganas de leernos cosas de Cotrina, porque nosotros aún no nos hemos estrenado con este autor y de hecho fue el único libro que me traje de él, el de la deriva, el último ejemplar que quedaba en todo el Celsius, ese es el que me llevé yo. ¿Qué te pareció a ti? Porque yo de verdad que es que no podía parar de reírme. A mí me gustó mucho y creo que lo decíamos en otro vídeo, que fueron muchos las personas con las que estábamos que nos recomendaron leer libros suyos y nos recomendaban El ciclo de la luna roja y algo del fin del mundo. Las crónicas del fin o algo así, creo puede que ser. se llama algo así, sí. Que nos recomendaron también mucho, imagino que caerán pronto, más o menos. Sí, de hecho yo ya tengo en mi Goodreads y en mi lista de deseos de Amazon, me parece que es todos los libros que tiene Cotrina y los que tiene con Gabriela, porque después de este Celsius ya, o sea, estoy plenamente convencida de que me los tengo que leer. Y como nos fuimos a entrevistar a Sergio al parque y nos lo pasamos súper bien, nos saltamos una charla que nos habría molado mucho ir, pero es que no podemos estar en dos sitios a la vez, que era la de aventuras y desventuras de una figurante con frase en el rodaje de Juego de Tronos. Lo que mola del Celsius es que aparte de hablar de fantasía, ciencia ficción y terror en cuanto a la literatura, también hablan de la esgrima, como os hemos dicho antes, y de videojuegos y doblaje. A mí el tema del doblaje es una cosa que me fascina, que el año pasado intenté ir a todas las charlas y este año me da muchísima rabia no haber ido a esa, pero bueno, es que no se puede tener todo, pero nos dijeron que estuvo súper bien y espero que alguien la haya grabado y la podamos ver próximamente en YouTube o en alguna otra plataforma, porque yo creo que tuvo que ser una charla que merece mucho la pena. Y ya vamos a pasar al jueves, segundo día del Celsius. La primera charla a la que yo fui el jueves fue con la presentación de Consecuencias Naturales y Bienvenidos a Welcome, es decir, de Elia Barceló por un lado y Laura Fernández por otro. Fue una presentación que moló muchísimo también porque además de estar ellas dos, la presentaba Jorge, que es uno de los fundadores del Celsius, y igual, había muy buen rollo. Yo a Elia ya tenía el libro, estaba súper contenta. Después de esta firma, después de esta charla nos fuimos a la cola para que nos lo pudiera firmar por fin. Y el de Bienvenidos a Welcome, de Laura, me llamó también muchísimo la atención porque era una autora que no conocía. Estas dos historias se han juntado en esta charla porque han sido rescatadas y reeditadas después de unos cuantos años. En el caso del de Elia, 25. Efectivamente. Y la verdad es que me molaron mucho porque las dos autoras, claro, no llevan la misma trayectoria. Laura lleva muchos menos años publicando, pero molaba un montón la diferencia que tenían las dos de transmitir. Por cierto, deciros que después de cada charla los autores siempre estaban firmando libros, o sea, según acababa la charla en la que estaban presentando su libro o lo que tocara, salían fuera y había pues, unas mesas donde los autores estaban firmando. Creo que lo llamaban. Sí, y ahí estaban firmando, pero hasta que todo el mundo tenía su libro firmado. Y el tema es que si el autor se espera que va a tener mucha firma, hay gente que se salta la charla en la que puede escuchar hablar a ese autor o autora para irse ya a hacer la cola de la firma. O sea, es que había gente que yo creo que no entró ni a una charla porque querían que le firmaran todos los libros posibles y era como, ¿qué tal va a hacer la charla? Bueno, pues nada, me pongo a la cola y era como... No habían puesto todavía el cartelito de qué autor se iba a poner y ya estaban allí esperando para hacer la cola, es brutal. Bueno, el jueves a la 1:30 había una charla genial
brutal, maravillosa, de mi querido Sanderson, que presentaba con Martitara y Sebas, a los cuales envidio muchísimo. Alcatraz, la saga juvenil que es otra de las muchas sagas que está haciendo ahora mismo. Y que nos perdimos. Y que nos perdimos, pero no lo perdimos por una buena causa. Y es que en este momento se estará apareciendo un clip chiquitín de con quién estábamos en ese momento y por qué se nos pegó tanto la hora. Porque estuvimos tan a gusto que cuando nos quisimos dar cuenta fue como, Sanderson lleva 5 minutos hablando. Corre todo lo que puedas. Y cuando quisimos llegar a la zona de las carpas del Celsius, había tanta gente que no solo no se le veía la coronilla, sino que es que ni se escuchaba. Nada, era imposible. Porque dije, bueno, ya que no lo puedo ver, por lo menos vamos a escucharlo a ver de lo que nos enteramos. Y había tal jaleo que era imposible escucharlo y fue como, bueno, pues... Bueno, de todas maneras, Sanderson tuvo un montón de charlas. Sí, de hecho tuvo la de Alcatraz. Pero es como poco. La última del último día del Celsius y la que hizo él solo. Efectivamente, entonces bueno, por lo menos lo pudimos ver después, pero esa me dio muchísima rabia no poder ir, pero fue por una buena causa. Otra de las charlas a las que la voz sensual fue, y si me descuido se queda allí a vivir porque no salía del auditorio, era una de videojuegos, ¿no? Sí, una de las muchas que hubo de videojuegos, porque es lo que decía ya y hace un momento, el Celsius ya no solo es literatura, sino que habla de ciencia ficción, terror o fantasía en muchos ámbitos, en cualquier ámbito, y los videojuegos o el cine son unos de esos ámbitos. Yo estuve en una charla que la dio... Hal Barwood. Exactamente. Barwood. Que la dio Hal Barwood y es, para los que no sepáis quién es, uno de los trabajadores de LucasArts en la época de los 90, cuando las aventuras gráficas estaban en todo lo suyo, en PC, ¿no? Entonces, él trabajó en Indiana Jones Fate of Atlantis, que es la mejor aventura gráfica de Indiana Jones que ha salido nunca y una de las mejores aventuras gráficas de la historia, y estuvo contando un poco el proceso de trabajar en un juego de Indiana Jones, cómo se les ocurrió la mayor parte de las ideas del juego, cómo era trabajar en LucasArts, y no sé, estuvo muy guay. Historia del videojuego pura y dura. Porque además es que el ponente tiene 79 años, cumple ahora 80, y estaba el tío ahí a tope. Oye, pues estaba estupendo para tener casi 80 años, Sí, que los cumple en 2 meses, y el tío estaba ahí con una energía que de hecho dio charlas todos los días. Y yo, mientras tú estabas en esa charla, me fui corriendo a la presentación de la Sociedad de la Libélula, de Ana González Duque, que la presentó, si no me equivoco, con Gabriela Campbell, y qué chula estuvo la presentación. Me moló un montón porque, bueno, Ana ya sabéis que me apasiona, que sí, seguro que estás viendo este vídeo, Ana, tú ya lo sabes. Y después de haber conocido a Gabriela, también me moló un montón todo lo que hacía, y que se juntaran las dos en una charla, pues solo podía ser... pues motivo de celebración. Porque, aparte de contarnos un poquito de qué va la Sociedad de la Libélula, nos hacía que nos dieran más ganas todavía de querer leernos ese libro y todos los que tienen publicados Ana hasta la fecha. Y molaba porque se iban picando la una a la otra, se conocen desde hace mucho tiempo y eso también se nota. Otro libro que no me he leído y que si ya tenía ganas de leérmelo, pues ahora todavía más. Y además tenía muchas ganas porque Ana, creo que es la primera presentación suya a la que voy, porque lo cierto es que cuando va a Madrid o en Tenerife o lo que sea, pues me es imposible ir, porque suelen ser entre semana y no puedo llegar a tiempo a las presentaciones, y me hizo mucha ilusión verla hablar de su libro, de lo que está haciendo ahora. Es que esta mujer está en todas partes y hace 1000 cosas a la vez, entonces pues no nos da tiempo a seguirle el ritmo. La siguiente charla a la que fuimos fue la presentación de Infinitas, de Aisea. Estuvo muy guay también. Que moló un montón, de hecho... Estuvo petada la presentación, por cierto. No cabíamos, y moló un montón porque nos enseñaba cómo fue el proceso de escribir esta historia, qué significaba la portada, que nos iba presentando a las dos protagonistas, con lo cual... te ibas metiendo ya en la historia. Efectivamente. Lo que se puede parecer a la sociedad que estamos teniendo hoy en día y los cambios que puede haber, que no son tan raros como para que lleguemos al punto en el que la historia se cumple lo que ella nos está contando con nuestro mundo real. Y bueno, es que yo soy muy fan de Aisea desde hace un montón de tiempo por los chistes malos que hace en Twitter, entonces que los fuera soltando allí en vivo y en directo pues me hizo muchísima ilusión, como os podéis imaginar. Y es otro de los libros que nos trajimos del Celsius y otra de las firmas que me puede traer conmigo. La siguiente a la que fuimos fue la presentación de Olvídate del resto, de Manu Carbajo, acompañado por Javier Ruescas. Y me sorprendió para bien esta presentación. Muy guay. A ver, sí. Yo tenía muchas ganas de ir a la presentación porque a Manu Carbajo lo he visto muy poquito, es más Javier el que ha estado más presente en todo esto porque siempre ha publicado muchísimo más, y yo lo conocía por la saga Electro que hicieron, bueno, no sé si se llama Electro, pero bueno. Sí, Electro. Y me hacía mucha ilusión
ver al autor en persona, porque además en Travesura yo este libro lo he comentado un montón, sobre todo con Aurora, y nos lo vendió súper bien. Sí, además yo me quedé esa presentación un poco porque os quedáis vosotras y dije, va, me quedo y así pues hacemos tiempo para la siguiente, pero me gustó mucho. Terminaste enganchado, ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho lo que contó, ¿eh? Porque no solamente nos desarrollaba un poquito más de la historia, más allá de lo que nos puede transmitir la sinopsis cuando le das la vuelta al libro, sino que además nos enseñó cómo creó la portada, que es una pasada, cómo eligió el título y habló de la historia, que habló bastante. Efectivamente, y de sus futuros proyectos y no sé, me pareció muy natural, que estaba muy a gusto allí con todos. Él estaba muy nervioso. Sí, pero también lo estaba disfrutando Sí. un montón porque era como es que estoy en el Celsius presentando algo yo. No vengo de fan, vengo de escritor y es como, qué guay. Y la verdad es que es un libro que no me habría importado traerme, pero es que ya había comprado varios libros y dije, esto, Yaiza, te tienes que esperar. Pero no descarto leérmelo próximamente porque creo que es una historia que vamos a aprender un montón y que merece mucho la pena darle una oportunidad. Y a lo último lo que fuimos en el Celsius, la última de las charlas a las que pudimos ir antes de dar por finalizado el segundo día, está muy relacionado con la entrevista que nosotros tuvimos a primera hora de la mañana de este mismo jueves. Y es que estuvimos con las dos personas que vais a ver aquí y una cabra muy maja, que nos estuvieron contando un poquito lo que luego pudimos ver con el resto de los humanos que fueron a la charla, y es lo extraño y lo maravilloso, que lo llevan Cotrina y Campbell. Y que es una lista de correo eso. En la que, pues, si te suscribes, te llega cada 15 días información sobre libros, y sobre todo... Libros, series, pelis, cine, o sea, cualquier contenido relacionado con la fantasía, básicamente. Efectivamente. Y que su objetivo es convertirlo ahora en una página web donde puedan vender sus libros, pero aparte haya recomendaciones de otros autores. Eso mola mucho porque no solamente te van avisando que ellos están intentando recuperar los derechos de sus obras más antiguas, por decirlo así, para poder llevarlas al digital, sí, sino que nos van haciendo recomendaciones de lo que a ellos les mola y que se están leyendo. Entonces es como una lista más de posibles lecturas. Y bueno, qué decir, pues que nos reímos muchísimo con ellos, tanto en la entrevista que sacaron un ratito para estar con nosotros, como luego en la presentación, porque son auténticos. Y igual, si ya teníamos ganas de leernos sus libros, pues después de todo esto, más y mejor. Y aparte, a primera hora de la tarde hubo alguien al quien le fastidiamos la siesta seguramente, o el café, porque a las 5 quedamos también con una autora muy especial que nos estuvo comentando un poquito todo lo que ha ido publicando, cómo es llevar la sección infantil juvenil del Celsius, y que espero que tengáis pronto la entrevista en el canal porque nos lo pasamos súper bien. La verdad es que estuvo muy chula. Aprendimos un montón de cosas y fue una gozada compartir ese ratito con ella. El viernes otra de las charlas a las que fue la voz sensual fue la de los desarrolladores de Gris. Sí, que es un juego de plataformas indie español que ha salido ahora, que lo tenéis, por cierto, en PC, One, Play 4 y Switch. Y que me parece una pasada. Sí, no lo he jugado, solamente he visto algún tráiler y algún gameplay, pero me parece precioso. Visualmente es una pasada, pero aparte la historia que cuenta es muy chula porque habla sobre la depresión y cómo superarla, y es un juego que te pasas en 4 horitas, lo podéis jugar en una tarde. Y mola mucho, pues bueno, de hecho la presentación, la sala se quedó muy corta. Eso te iba a decir, que a lo mejor deberían haber estado en la capa de actividades o en el propio auditorio porque los pusieron en la sala de conferencias, donde estaba petadísimo, obviamente, los asientos, pero es que la gente estaba sentada en el pasillo, en el suelo. Es que nos daba igual quedarnos fuera de, ya no hablo solamente de esa charla, de cualquiera. Si se llenaba el aforo, nos quedábamos en el pasillo sentados intentando pillar algo. Es como cuando nosotros fuimos a la Alcatraz de Sanderson. Es como, no lo puedo ver, pero me da igual, si lo puedo escuchar ya me vale. Tienen mucho que contar porque al final son 3 personas que en muy poco tiempo lo han petado muchísimo, porque Gris ha sido todo un éxito y había mucha gente que quería que va por las charlas de videojuegos. Y es que lo que contaron fue muy interesante y mereció muchísimo la pena. Y mientras tú estabas en esa, yo estaba en la presentación de Los dioses del norte, de Jara Santamaría, libro que tengo desde hace un mes o así y que tengo muchas ganas de leerme y que quería conocer a la autora. De hecho la presentó también Alba Quintas. Me gustó muchísimo porque es una historia que te mezcla la historia de 3 primos que no se llevan muy bien, con una abuela con la que tienen que pasar el verano que no les hace especialmente ilusión, y que lo mezclan con la mitología gallega,
me parece que era, no lo sé, espero no estar colándome, pero bueno, mitología del norte, que me mola mucho porque me estoy leyendo cosas como los libros de Rick Riordan, que son de mitología griega, de mitología romana, mitología de lo que sea, y si encima es una mitología de mi país, pues me llama mucho más la atención. Ajá. Y ahí descubrí que el libro no es autoconclusivo, en principio no se sabe si va a ser bilogía o trilogía, creo que está más cerca de la trilogía. Y conocer a Jara Santamaría en persona también me hizo mucha ilusión, pero ni yo pude ir a que me firmara el libro ella, ni tú pudiste terminarte tu charla, porque íbamos a hacer una entrevista muy especial que al final no se hizo ahí. Se hizo luego por la tarde. A primera hora de la tarde, y es que estuvimos con... Si os digo la batamanta, ¿os sonará? Estuvimos hablando con Isaac, con lo eulogio, de Taxus, de su nuevo cómic, bueno, nuevo, que le ha puesto ya punto final a la trilogía de cómics cuyo primer número ya nos hemos comprado, me he leído y necesito urgentemente los 2 siguientes. Es otra de las entrevistas que os voy a traer al canal con muchas ganas y mucho gusto porque nos lo pasamos súper bien, nos reímos un montón y también aprendimos un montón. Sí. Y espero que no tardéis en tener en el canal porque mola un montón. De hecho, conforme hicimos la entrevista, estuvimos un ratillo dando una vuelta y luego nos fuimos directos al auditorio para ver precisamente a Isaac hablando de Taxus para todo el mundo, con cosas que nosotros ya sabíamos porque ya nos las había contado en la entrevista, lo cual mola un montón. Luego nos quedamos haciendo tiempo y nos vimos la de Iberoamérica Fantástica. Eran 2 antologías de relatos. Sí, de relatos. Había un montón de autores, no sé si eran 8 o 10 en el escenario, y cada uno de ellos nos iban contando de qué iba su Y relato. lo bueno de estas antologías no es el hecho de que se haya hecho una antología y ya está, sino que reúne autores tanto de Sudamérica como de España para un poco romper las barreras y la distancia, y molaba como te iban contando que hay muchas más cosas en común entre los autores de allí y de aquí de lo que nos pensamos. Exactamente. A simple vista. Y molan porque además tiene pinta de que los relatos están muy bien. A ver, a mí no todos me llamaron la atención, pero es cierto que 4 o 5 dije, me dan ganas de comprarme el libro. Además eran 2 antologías diferentes. Estuvieron bastante curiosas, la verdad. Yo vi la charla de casualidad porque queríamos quedarnos a la siguiente, pero me moló, la verdad, me moló bastante. Bueno, y ya lo último con lo que cerramos ese gran viernes fue la charla, la presentación de Brandon Sanderson dentro del auditorio. Podéis imaginaros que eso fue una batalla campal para conseguir un sitio donde sentarnos. De hecho, nosotros literal tuvimos que estar 3 charlas antes allí para tener sitio, porque fue una locura. Además es que a ver si encuentro fotos para que veáis cómo estaba el auditorio, que es que estaba hasta la bandera, la gente con la puerta abierta esperando en el pasillo para poder escuchar algo, porque no quedaban sitios libres para sentarse y poder verlo. Nosotros estuvimos en tercera fila, que se le veían a Sanderson los pelillos de la nariz, y deciros que bueno, de las mejores charlas a las que he ido en todo el Celsius, porque contestaba todas las preguntas que se le hacían. Lo que contaba estaba chulo, porque al final está hablando de cómo crea él sus mundos, de cómo mezcla, porque él es muy religioso, muy creyente, cómo mezcla esa parte creyente con la ciencia que mete en todos los libros. Cómo empezó siendo un conserje o un recepcionista en un hotel durante 10 años y por las noches iba escribiendo poco a poco las historias que pensaba que no iban a llegar a ninguna parte. No sé, cómo era el Sanderson antes de que fuera mundialmente conocido, también era una cosa muy curiosa que yo personalmente no sabía. Es que era ver a uno de mis autores favoritos a los que pensaba que nunca iba a ver en persona, teniéndole ahí delante, saludando y sonriendo, y era como, ¡qué gusto! Ahí fue donde después se fue a hacer otra de las firmas largas, que duraron así como 3 o 4 horas fácil. La fila de espera para esa firma de libros daba la vuelta a medio Avilés, casi, porque de verdad que nosotros bajábamos lo que era toda la calle del Celsius y era más gente y más gente y más cola y más firmas y más tal. Era brutal, la gente estaba ahí diciendo, bueno, si nos tenemos que quedar aquí a dormir nos quedamos, pero Sanderson nos firma el libro sí o sí, y él es el primero que se sentaba y decía, yo hasta que no se vaya el último con el libro firmado, no me voy a dormir, y era como, así sí, así de gusto. El sábado por la mañana digamos que estábamos más bien muertos, entonces fuimos a menos salas de las que nos habría gustado, la verdad, y la primera que recuerdo, según la chuleta que tengo aquí, es la entrega de los premios Kelvin 505 y los premios Lorna, que es una forma de cerrar el Celsius
de que los que han creado el Celsius, que son Diego, Jorge y Cristina, den unos premios, dieran los premios a Lorna, unos autores. Efectivamente, y moló un montón porque estaba todo cargado de sentimiento, estaban allí todos los autores esperando a que alguno lo nombrara y le dieran ese reconocimiento tan chulo. Y de entre los ganadores yo recuerdo a Abercrombie, que se echó las manos a la cabeza diciendo Dios mío, ¿por qué he ganado yo? Que se llevó uno de los Lorna, se llevaron uno de cómics, pero es que no recuerdo los nombres. Yo no me acuerdo. Ana Campoy también se llevó otro premio. Y bueno, ya no era por los premios en sí, sino por el ambiente. Claro, que había muy buen rollo. Sí, y estaban todos ahí en plan con la lagrimilla casi fuera de bueno, se está acabando el Celsius, disfrutar este último día, pero no os preocupéis que ya estamos maquinando cosas para el siguiente. De hecho, a lo largo de ese mismo sábado fueron desvelando autores que van a venir para el próximo Celsius, como Orson Scott, el de los juegos de Ender, y alguno más que ahora mismo no me acuerdo, pero iban soltando perlas en cuanto a alguno de los fundadores del Celsius. Se quedaba solo en una charla y decía, bueno, ahora que estamos todos aquí en Petit Comité, vamos a decir otro de los que va a venir el año que viene. Entonces molaba mucho porque iban soltando, pues eso, pequeñas pistas de lo que nos podemos encontrar el año que viene. Y aparte dieron las fechas, que no me acuerdo ya de cuándo son, pero ya desvelaron las fechas para el Celsius que viene, con lo cual ya nos podemos ir apuntando en la agenda para ir sacando tiempo libre para entonces. Por la tarde, yo por lo menos, porque me parece que tú ahí no me acompañaste, fui a la presentación de Rachel Artman, que yo ahí no estuve. Autora de Serafina, y bueno, y de muchos más libros que ha sacado, pero yo la conocí por Serafina y Escamas, libros que aún no me he leído, pero que ahí tengo pendientes. Y me encantó conocer a la autora porque, aparte de que habla súper bien y nos contó un montón de cosas, está en un coro, nos cantó allí en directo, que nos quedamos todos a cuadros, porque me parece que la presentó Martitana y le dijo, bueno, yo ya me he enterado de que tú cantas, así que por favor, dice, ya te lo he preguntado antes en privado, pero ahora por favor te pido que nos cantes algo, y nos quedamos todos así. Dios, esta mujer vale para todo, qué maravilla. Fue contando cómo fue parece que estoy diciendo en todo lo mismo, pero nos contó cómo fue el proceso de escritura de Serafina, por ejemplo, que creo que tardó entre 2 y 3 años, mientras tenía una de sus hijas, con el embarazo, luego el bebé, porque dice, yo pensaba que tener al bebé era como, bueno, pues lo pongo aquí en la cuna y mientras duerme, yo escribo. Dice, claro, esto luego no es así, porque luego el bebé llora y el bebé pide comer y el bebé pide no sé qué, dice, y entonces claro, lo que fue el proceso de, creía que en un año lo iba a tener, tardé 2 o 3. Entonces, mola cómo lo iba haciendo, cómo nos explicó lo que le motivaba a hacer canciones bien hechas que crea en la historia, por ejemplo, de Serafina, por ejemplo. Es que como no me los he leído tampoco puedo dar mucho detalle, pero si hay una canción ahí, quiere que sea real, que tenga sentido, y tiene una amiga que es compositora y que le ha ido sacando las canciones, creo que están en Spotify en una lista por ahí puestas. Entonces mola el decir, es que no solamente quiero que la historia esté bien contada, sino que los más mínimos detalles tengan sentido, no sea esto se la saca de la manga. Y entonces me gustó un montón la charla y no pude ir a que me firmara el libro porque me quedé para otras charlas que quería, pero me moló mucho conocerla en persona y que me motivara muchísimo más a leerme todo lo que voy a ir sacando. Después fui a la charla que se llamó Un viaje al Celsius del 2020, con Abercrombie y con Diego, ¿vale? Yo ya me he dedicado a decir por todos lados que soy muy fan de Diego, ¿vale? Soy muy fan, pero es que los autores flipan porque al traducirles les traduce hasta las comas, es brutal. Bueno, pues se clavaron una charla chulísima, que yo a Abercrombie lo conozco de oídas porque no me he leído nada suyo, pero por ejemplo mi hermano es muy fan de sus historias, y fui pues precisamente para eso, para conocerlo un poquito más. Bueno, pues no solamente nos reímos una barbaridad y nos contó un montón de cosas del mundo que ha creado, sino que además llegó y dijo, bueno, vamos a explicar el título de esta charla. Estamos en, creo que dijo septiembre de 2020, y vengo a hablaros de mi libro, y hace así, y coloca una copia, en inglés obviamente, de su nueva obra, de su nueva novela, que es el principio de una trilogía que va a ser precuela de la saga de Tierras Rojas. No me hagáis mucho caso porque no me sé los títulos, es con lo poquito que me quedé, pero no estamos en septiembre de 2020, estábamos en julio de 2019 y era como, se ha traído una copia de una novela que le queda más de un año para publicar. Es que era muy fuerte. Es que es eso, es muy fuerte, Y de hecho, uno de los que estaban en el público, en la ronda de preguntas, le preguntó algo sobre los personajes de este nuevo libro y dijo, por curiosa, te llevas el libro. Y era como, qué guay, eso es un puntazo, Nos quedamos todos con una cara de, ¿le va a dar la copia? Dijo, lo único es que está en inglés, pero ya encontrarás a alguien que te lo traduzca. Y era como,
Qué chulada, me gustó un montón. Además, Abercrombie y Diego se nota que se llevan muy bien, que se conocen desde hace ya unos años y el rollo que tenían molaba un montón, porque si uno le ponía entusiasmo a la hora de hablar en inglés, el otro en español, quería dejarse llevar y era muchísimo mejor, y entonces ya era como, mira, es que no puedo. La cola que hubo para Abercrombie fue también bestial, porque tenemos amigos que fueron y que si se descuidan no se pueden volver a su casa porque siguen haciendo cola para que les firme, y también se portó súper bien, y es otro autor del que tengo, que os enseñé en el vídeo de libros pendientes del Celsius, la trilogía del mal quebrado, y creo que ya va siendo hora de leérmelo porque es que... Sí, ya va tocando, porque además es una trilogía que tienes un montón de tiempo ya, ¿eh? A ver, es que esa trilogía se la regalé a mi hermano hace... muchos años. Pues 3 o 4 años por lo menos, sí. Cuando sabía que quería leer algo Yo creo que nuevo. incluso más. No lo sé, pero me llama mucho, y además es que creo que le regalé la trilogía al completo ya. O sea, ya estaba escrita entera, entonces yo creo que ya va tocando, porque además los libros son cortos. Igual, es un autor del que no he oído hablar nada mal de ninguna de sus historias, así que ya va tocando. Y por último, la última charla con la que nos despedimos del Celsius fue Groening habla español, es decir, una charla dedicada al mundo del doblaje, en la que había 2 actores muy reconocidos del mundo del doblaje y con los que nos reímos un montón. Que son los que les ponen voces, por ejemplo, a Homer o a Skinner en Los Simpsons. Y mola un montón verlos allí y ver que la voz que tienen ellos es muy parecida en algunos aspectos. Sí, porque luego el que hace del director Skinner también es Mickey Mouse. Mouse, exactamente. Que ninguno lo veíamos hasta que hizo 2 coñas y fue como... Es cierto, es Mickey Mouse, qué fuerte. Y estuvo muy guay porque nos fueron contando pues la situación que tienen actualmente a la hora de trabajar, que no es nada fácil, que no se lo ponen fácil en ningún aspecto. Cómo se quejaron, por ejemplo, de plataformas como Netflix o cosas así, claro, por tener ahí el contenido continuo. No es que se quejen, sino que yo no había pensado en su perspectiva. Claro, las empresas que se encargan de encargar los doblajes no se han adaptado a que ahora las series salen de una, que no hay tiempo para preparar los doblajes, y sobre todo, lo que ya hemos hablamos, me parece que en los vídeos de Juego de Tronos, que las condiciones para doblar han empeorado mucho, porque ahora no tienen el material terminado, lo que ven es un trocito de la boca del personaje, pero no conocen el contexto, no conocen si está enfadado, si está llorando, a quién está hablando, entonces el tono no tiene nada que ver. No saben lo que están doblando, entonces se tienen que adaptar ahí como pueden para dar un resultado que no quede mal. Y bueno, a mí es una de las charlas que más me gustó el año pasado, que por ejemplo Carlo Gisbert estuvo ya el año pasado y me gustó un montón. Este año ha repetido y me ha alegrado un montón porque ha contado cosas que no contó el año pasado, y es una de las charlas que más me gustó, y este año pues también se lleva prácticamente una de las mejores notas porque se pasó volando, parecieron que fueron 10 minutos y fue casi una hora, si no más. Y nos gustó un montón. Vale, y nos quedaba una por comentar que no nos acordábamos, que casi se nos olvida, y es que fuimos a la presentación de las novedades de Literap, en las que estaba Cristina con el último de los Taurin, y que tenía unas compañeras con unas novelets muy interesantes, que a mí me llamaron muchísimo la atención y que no me pude llevar ninguna al final porque al final no nos podemos comprar todo, pero... no sé, me gustaron. También dimos algún detalle en el otro vídeo que tenéis del Celsius de los libros que nos trajimos de allí, pero no os perdáis Literap, porque tiene proyectos muy chulos. Y de hecho estuvieron diciendo allí que iban a hacer proyectos nuevos de cara a conseguir nuevas novelets centradas en otras cosas diferentes, pero también muy diferentes. Es que no sé cómo explicarlo, porque estas, la de Cristina por ejemplo, estaban centradas en enfermedades discapacitantes. Exacto, y me parece que van a hacer la segunda edición, que es exactamente lo mismo. En vez de Proyecto Válidas es Proyecto Válidos, porque es Vali 2 de número, pues la segunda edición, y va a ser un poco lo mismo, y tiene muy buena pinta, la verdad. Y yo creo que hemos empezado a leernos el de Cristina, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguramente leamos alguno más, porque las autoras estaban allí contando cómo fue decidir de cuál iban a hablar, cómo lo iban a hacer, cómo lo desarrollaron, y no fuimos los únicos que nos quedamos con la boca abierta diciendo, pues quiero más. Y bueno, pues hasta aquí el resumen de lo que vimos en el Celsius. También decir que estuvimos con gente muy guay, conocimos un montón de autores. Bueno, lo mío fue más reencuentro del año pasado, pero la Voz Sensual, por ejemplo, pude conocerlos en persona y nos lo pasamos súper bien. Este año no he podido compartir tanto en Instagram como el año pasado porque estaba tan a gusto que se me olvidaba compartirlo con el móvil, la verdad. Sí, lo de menos en realidad son las charlas. Efectivamente, lo que más mola es el ambiente, el decir, bueno, pues vamos a darnos una vuelta, pues vamos a ver los libros que hay, pues vamos a ver si nos firma no sé quién. Entonces,
ya no es el contenido de las charlas, que se le ocurren un montón dentro del Celsius, sino el ambiente que hay, que se respira, que te vuelves con ganas de leerte 50 libros más con los que no contabas, de escribir todo lo posible aunque no hayas escrito en tu vida, y con cachopo. Te quedas con ganas de traerte así como 20 kilos de cachopo, pero bueno, eso es una cosa aparte. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si estuvisteis en el Celsius qué libros os trajisteis vosotros, si fuisteis a alguna de las charlas que fuimos nosotros, o si fuisteis a alguna de las que nos perdimos, contadnos qué tal la experiencia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.